que nos deje pensando, meditando, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con nuestras vidas. Y siempre exhortándoles y animándoles, hermanos, a que si tenemos que hacer algún cambio, pues hacerlo. Hacerlo, pedirle perdón a Dios por las cosas malas que hemos hecho, lo que no hemos hecho también, y siempre pedir una oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer las cosas como se deben de hacer. Muy bien, hermanos, 3 peligros nada más, simples y sencillos. El primero era que a causa de la ignorancia bíblica, hermanos, usted y yo nunca creceremos, nunca creceremos. El segundo peligro que consideramos, hermanos, ¿cuál era? Y lo estudiamos el domingo pasado. No nos permite conocer a Dios, ¿verdad? Y estuvimos viendo un poquito de Dios, un poquito nada más. No profundizamos en el tema. Nada más nos dimos cuenta un poquito de lo que es Dios. Dios es amor y lo mostró de una manera tremenda. Dios es paciente, bien paciente, y tiene una paciencia tremenda, pero también es severo y muestra su severidad, muestra su ira. Hermanos, y nosotros muchas veces conocemos el amor de Dios y su paciencia, pero su ira no. Y esta, hermanos, se deja ver a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios actuó con el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros estamos bajo la gracia y no muestra su ira en el momento, no muestra su severidad, pero no que no la vaya a mostrar, sí lo va a hacer. Vendrá, hermanos, como juez, vendrá, hermanos, y dará a cada uno su recompensa, incluso a los que no conocieron a Dios. También lo estudiamos un poquito, ¿verdad? El tercer peligro, hermanos, que quiero considerar con ustedes en esta mañana, y si Dios permite, ojalá y terminemos con esta clase, trataré de ir lo más pronto posible para lograr cubrir el tiempo, es que no nos permite, hermanos, cumplir con el propósito de Dios. Dios, hermanos, tiene un propósito para usted y para mí. Pero si no lo conocemos, hermanos, este propósito se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y si no hay conocimiento bíblico, yo nunca me voy a dar cuenta cuál era el propósito para mí. Por eso le digo que el peligro de la ignorancia bíblica no nos va a permitir cumplir con el propósito de Dios, porque como no me lo puede decir directamente, como se lo dijo a sus profetas, cuál era el propósito de Él para su pueblo, ahora nos lo dice por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de su Hijo. Yo tengo que acudir a las Sagradas Escrituras, leerlas, investigarlas, escudriñarlas para darme cuenta del propósito de Dios. De otra manera no podré darme cuenta jamás. El primer propósito, hermanos, de Dios es que prediquemos su evangelio. Este es el propósito, hermanos, por el cual usted y yo estamos aquí. Este es el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Es el propósito por el cual la iglesia es establecida. Es el propósito, hermanos, por el cual los discípulos fueron enseñados, fueron instruidos para enseñarnos a nosotros y nosotros al mundo, para cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es que usted y yo prediquemos su verdad, prediquemos su evangelio. Este es el propósito de Dios. Y si no lo conocemos, hermanos, si no tomamos la importancia, si no sabemos lo que eso significa, nunca podremos cumplir con este propósito. En Marcos capítulo 15, vaya conmigo por favor, capítulo 16, perdón. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice ahí la Escritura, hermanos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Simple, hermanos. Muy sencillo el mandamiento. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere a este evangelio, claro, y fuere bautizado, que esto es lo que implica obedecer el evangelio, el siguiente paso es ser bautizado, será salvo. Si usted escucha el evangelio y lo cree, pero no es bautizado, no. De lo contrario, dice, será condenado. Y este mandamiento, hermanos, fue directamente para sus discípulos. Jesucristo hablándoles, hermanos, comisionándoles que fueran a hacer el trabajo. Y una vez que Él ya no estuviera, porque Él tenía que ascender al cielo nuevamente con su Padre,
Tenía que dejar un grupo de personas bien preparadas para que hicieran el trabajo de la evangelización. Predicar ese propósito, predicar ese plan de salvación de Dios. En Mateo capítulo 28, Jesucristo repite las mismas palabras o hace mención de lo mismo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 o al 19, ¿qué dice ahí, hermanos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y esa palabra id, hermanos, es un mandamiento directo del Señor. Id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es simple, hermanos. Es muy simple. Jesucristo, antes de ir al cielo, antes de ascender al Padre, comisiona a sus discípulos. Y les dice, hermanos, que tienen que predicar este evangelio, que es sumamente importante. Y aquí es donde nos vamos a tener un poquitito nada más. ¿Por qué es importante predicar el evangelio, hermanos? ¿Por qué es? Para mí es importante, hermano, porque esto, porque el otro. Ok, porque es un mandamiento. Son muchas las razones por las cuales es importante que prediquemos el evangelio, pero hay una que sobresale todas. ¿Cuál es? Para enseñar la verdad, obedecer a ese evangelio. ¿Quién más? Para salvar almas. ¿Por qué más es importante, hermanos, el evangelio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Nos conviene para que conozcan a Dios. Ahí vamos. Para nuestra propia salvación. Mi alma está de por medio. Y al yo conocer el evangelio o al escucharlo y al obedecerlo, entonces tengo la oportunidad de dar la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué más? Para que estemos con Dios, para ser salvos. ¿Por qué era importante, hermanos, para el Señor Jesucristo enseñárselo a sus discípulos con aquella claridad? Y luego le dice, vayan y predíquenlo. A ver. Y no que esté mal lo que han dicho, hermanos. Es correcto lo que han dicho. Pero hay algo que sobresale más. ¿Saben por qué era importante, hermanos? Para el Señor. Porque el mensaje que Él traía venía de parte de Dios. No era ni de Él siquiera. Venía de parte de Dios. Vaya conmigo, hermanos, a Juan capítulo 12. A veces nosotros pasamos por alto esto. Y lo hemos leído muchas veces. Por eso digo, vamos a detenernos, vamos a ponerle atención a la Escritura, vamos a escudriñarla, vamos a analizarla. Vamos a profundizar un poquito en ella para que valoremos más, hermanos. Valoremos más. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Escuche bien y ponga mucha atención a la Escritura. Sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjense bien. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿De quién es este mensaje? ¿De dónde viene el mensaje de salvación? ¿De dónde viene el plan de Dios para salvar al hombre? Desde la misma eternidad.
Es un mensaje traído directamente a manos de Dios. Jesucristo viene y se lo da a sus discípulos y les dice, esto no es por mí. Las palabras que les he dado me las han dicho, así como a mí me las dijeron, se las estoy diciendo. Y el que a mí me rechaza, no me rechaza a mí, rechaza a Dios. Y el que cree en mí, no solamente cree en mí, cree en Dios que me envió. Directamente, hermanos, viene del cielo. Por eso es un evangelio limpio y puro. Porque viene de Dios. Esta es la sana doctrina. Capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Capítulo 17, versículo del 3 al 8. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo orando a su Padre en esta oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Creo yo, hermanos, que con estos textos son suficientes para enseñar que el mensaje de salvación viene directamente de Dios. Que el evangelio que usted y yo debemos predicar es un evangelio, hermanos, que viene del cielo. Lo trajo Jesucristo, lo enseñó a sus discípulos a la iglesia al mundo. Simple, ¿verdad? Sencillo. Hay más textos, muchos más que enseñan que Dios, hermanos, este plan lo trae desde la eternidad. Y lo ha venido manejando, hermanos. Lo llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Jesucristo es encarnado, Jesucristo viene a nacer y lo es crucificado. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente en la vida de Jesucristo. Cómo se llevó a cabo, hermanos, todo esto. Ahí en Hechos 8:26, donde dice el Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino. El eunuco estaba leyendo las escrituras, pero entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dice el eunuco, aquí hay agua, limpia, y les bautizado. Hermanos, y esto lo vamos a mirar más adelantito, cómo el evangelio impacta, hermanos, la vida del mundo. Su vida, la mía, hermanos, y es poderoso. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, hermanos, de Dios. Es el poder de Dios. Por eso les digo, nomás necesitamos poquito, nomás profundizarnos tantito nomás. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que está depositado en nuestras manos. Y la iglesia, hermanos, debe hacerlo. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, ahí en su primera carta, capítulo 2 y verso 9, dice, mas vosotros sois, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este era el propósito, hermanos, que anunciáramos las virtudes de Dios. Que anunciáramos, hermanos, ese plan de salvación. El apóstol Pablo también le dice a la iglesia ahí en Éfeso, Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
¿Por medio de quién, hermanos, se da a saber la sabiduría de Dios? ¿Por medio de quién? De la iglesia. De la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es por medio de usted y por parte mía también. Es importante, hermanos, es importante obedecer a este evangelio. Cuando hay ignorancia bíblica, no nos permite, hermanos, cumplir con el propósito de Dios. Y quiero pensarlo, hermanos, que en el mejor momento es así. Porque si tenemos el conocimiento y no lo hacemos, creo yo que estamos peor. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es, hermanos. Así es. De manera que usted y yo, hermanos, debemos estar sumamente preparados para poder predicar este evangelio, hermanos, a la hora que se necesite. En cualquier momento, en el momento menos pensado, se le va a presentar la oportunidad para enseñárselo a quien sea. No hay excepción para enseñar el evangelio a una persona. No hay excepción. No porque es moreno, no porque es chaparro, no porque es chino, no porque es... No hay excepción. Cuando usted tenga la oportunidad de predicar el evangelio siendo que habla su mismo idioma, hágalo. Más cuando esta persona nos comienza a preguntar de Dios, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees del otro? La oportunidad ahí está, lógrelo. Lógrelo y enséñele lo que la palabra de Dios enseña. Romanos capítulo 10. ¿Está siempre preparado, ¿verdad? Para presentar defensa. Que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Exacto, hermanos. El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados, porque no sabemos a qué horas se nos puede presentar la oportunidad de predicar el evangelio. Muy bien, Romanos capítulo 10. La escritura es inspirada por Dios para eso. Para toda buena obra. Exacto. Gracias, hermano. Versículo 11 al versículo 15. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego. Esto es lo que yo le decía, hermanos, es para todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Note las preguntas que Pablo está haciendo aquí, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vaya que son buenas nuevas. Esta es una buena noticia. El Dios del cielo, hermanos, ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Y ahora tenemos, hermanos, la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados, de heredar la vida eterna. Esta es una buena noticia, hermanos, y el mundo necesita conocerlo. Por eso es importante que usted y yo, hermanos, estemos bien preparados para predicar el evangelio y dárselo a conocer a aquellos hermanos que no lo conocen. A aquellos hermanos que día a día se exponen a perder su vida. A aquellos hermanos que se van de este mundo y su alma está de por medio. Y estamos hablando de una eternidad, no por 2000 años, no por 1000, no por un mes. Estamos hablando, hermanos, que se van a perder por una eternidad. Como pueden vivir por una eternidad en el cielo, al lado de su Padre Celestial. Pero de eso, hermanos, depende mucho del trabajo que usted y yo hagamos aquí. Eso depende mucho, hermanos. Y no necesitamos irnos muy lejos. Muchas veces, hermanos, los que nos rodean, ¿cuánta gente inconversa hay a nuestro alrededor con la que convivimos a diario? Ahí está el trabajo, ahí está la oportunidad de hacerlo. Y siempre hay un momento para hacerlo. Siempre. Bueno, debemos estar preparados, hermanos, para enseñárselo. Y este es otro tema, hermanos, que más adelante posiblemente consideremos. ¿Cómo predicar el evangelio? Y se hace de una manera muy simple y muy sencilla, hermanos. Porque a veces decimos, pues yo creo y lo estudio y sé, pero no sé enseñárselo a alguien. No sé ni por dónde comenzar. Bueno, es simple, pero este es otro tema, hermanos, que después lo estaremos analizando.
Este es uno de los propósitos de Dios, hermanos, que la ignorancia bíblica no nos permite cumplir. Predicar el Evangelio. Número 2, el propósito de Dios, hermanos, también era que le adoráramos en espíritu y en verdad. Vaya conmigo Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca a que le adoren. Dios es espíritu. Esto es lo que muchos pasan por alto. Dios es espíritu, no es carne. Él no siente lo que la carne siente. Es que, hermanos, si no adoramos a Dios de esta manera, no siente usted lo que se siente al escuchar aquel instrumento, y créeneos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Se siente el Espíritu Santo en el cuerpo y comienzas a sangolotearte. No es el Espíritu ese. Ese es el deseo carnal. Eso es lo que la carne siente. Dios es espíritu. Y esto no le ponen atención. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es así, hermanos, como se adora a Dios. En espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Él no es carne. Él no siente lo que nosotros sentimos. Por eso a Dios se le adora, hermanos, en espíritu y en verdad. Nuestra mente debe estar concentrada 100% y en verdad conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Muy simple. Hablando el Señor con esta mujer samaritana, le dice acerca de la verdadera adoración. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Hay que adorarle, hermanos, sabiendo lo que estamos haciendo, de una manera correcta. Y muchas veces nosotros fallamos en ese punto también. Como iglesia, hermanos, fallamos. ¿Cuáles son los 5 puntos de adoración que como iglesia, hermanos, practicamos cada primer día de la semana? La oración, el canto, el repartimiento de la Santa Cena, el estudio de la palabra, las oraciones, los cantos, el estudio de la palabra, la ofrenda. Los 5, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos, hermanos, cuando estamos adorando a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tan importante es para usted llegar a tiempo, y no nos vamos a enfocar mucho ahí, para escuchar la primera oración? Nos vamos a poner en comunicación con el Padre. El hermano que se para aquí a orar, no está orando por su propia cuenta, está orando en favor de toda la iglesia. Por eso al final decimos todos, amén. De acuerdo con lo que el hermano habló. Él se va a comunicar directamente con Dios. Nosotros vamos a poner atención a lo que el hermano está pidiendo, agradeciendo, para que todos digamos amén. Gracias porque nos permitiste llegar con bien. Cuida a los hermanos que vienen en camino. Desaloja todo mal pensamiento. Queremos concentrarnos en la adoración. Estamos de acuerdo con lo que el hermano está pidiendo. Decimos amén al último. Yo sé, hermanos, yo sé que no lo hacemos de mala gana. Yo sé que no queremos faltar el respeto a Dios. Pero creen ustedes que es correcto, hermanos. Me ha tocado verlo muchas veces, no nomás en esta congregación, en otras, que cuando se está orando, entran los niños corriendo y se sientan. Nosotros como adultos también entramos. La iglesia, hermanos, está concentrada. No debe de haber ningún ruido para escuchar al hermano que está hablando. Y entro yo, paz, hasta que me siento. ¿Esto no falta de respeto a Dios? Y yo entiendo
a darle un dulce al niño, a decirle aplácate. Bueno, qué bueno fuera que perdimos voltearnos para eso, ¿va? Siéntate, deja de estar haciendo ruido. Pero nuestros niños, hermanos, ellos no saben la interrupción que están haciendo. Interrumpen, hermanos, en la adoración. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, hermanos, de la manera correcta. Venimos una vez por semana para hacer esto. Y agarramos escasos minutos. Esto es en la oración. En el canto es lo mismo. Y en la cena, como está diciendo nuestro hermano, a la hora de conmemorar, Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando él que estaba partiendo el pan y se lo estaba enseñando a sus discípulos, dijo, este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. No lo entendían en su momento. Ellos miraban el pan, ¿verdad? El Señor hablaba de un asunto espiritual, lo que iba a pasar más tarde, la manera en cómo habríamos de tener comunión con su cuerpo y con su sangre. La sangre que Jesucristo iba a derramar en aquella cruz, hermanos, era el jugo por el cual nos participamos cada primer día de la semana. Su cuerpo, hermano, está siendo crucificado, su sangre está siendo derramada. Y yo estoy jugando con el niño. Yo estoy jugando con el teléfono. Me levanto al baño y me siento. Porque lo vemos de una manera muy, muy material, muy superficial. El día que nosotros, hermanos, llegáramos a tener nuestra mente y ver a Cristo crucificado en la cruz, el dolor y el tormento que Él sufrió, y cómo, hermanos, nosotros al participar tenemos comunión con su cuerpo y con su sangre, no vamos a querer que se escuche ni el ruido de una mosca. Vamos a querer guardar silencio total. Hace falta ver, hermanos, con más seriedad, tomar con más seriedad esto. Porque en lugar de que cambiemos día con día y que la adoración a Dios sea mejor, vayamos perfeccionando nuestra adoración, vamos peor. Muchos hermanos llegan a la hora de participar. Y no nomás a la hora de participar, cuando ya se anda repartiendo el jugo y luego mandan pedir el pan, no se oró por él. O toman el jugo y luego de rato traen con el pan. Una manera incorrecta, hermanos. Esto a mí me da mucha tristeza. Mucha tristeza. Pensamos que lo más importante de la oración es participar del jugo y del pan. Y como salga, si ya lo dieron, está bien, hombre, tráemelo. Esto no es correcto, hermanos. Esto es una burla. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el verso 27, ese sí lo quisiera leer. No leí el verso 23 al 26, pero vamos a leer lo que enseña el 27 adelante. ¿Mande? Exacto, hermano, exactamente, decentemente y con orden. Y es algo simple. Ni modo que digan ustedes, hermanos, es que es bien difícil, hermano, hacerlo decentemente y con orden. Ese mandamiento para cumplirlo es bien difícil. No, hermanos, es algo bien sencillo. Dios no es injusto, hermanos. No es injusto. Y son unos cuantos minutitos, hombre. Capítulo 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Cuidado, hermanos. Cuidado. Casi nunca leemos estos pasajes, pero esto es uno de los más importantes. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuidado, Analice bien estas palabras. Será culpado. Por tanto, al saber que serás culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo porque participaste indignamente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No pasa nada, ¿verdad? Comemos y participamos y no pasa nada. Estamos tomando y comiendo fuego, hermanos. Estamos amontonando ira para aquel día. El Señor nos habrá de pedir cuentas. Lo hiciste de una manera equivocada. Te equivocaste. Participar de la cena no es cosa fácil, hermano. Bueno. Examínese. Hágase un autoexamen, ¿verdad? Dignamente. Ok, esta semana pues yo viví de esta manera, discutí con mi patrón o con mi empleado
Le dije hasta de lo que se iba a morir, lo corrí y realmente la causa no llegaba tanto, hombre. Pídale perdón a Dios. Ese es mi consejo. Pídale perdón a Dios. Si usted le faltó el respeto a Dios, hermanos, y nada más usted lo supo, pídale perdón a Dios. Muchos hermanos me han preguntado, hermano, yo me siento mal porque hice algo indebido, hermano, esta semana. No me interesa saber qué hiciste, porque si me lo declaras, va a cambiar el asunto. Pero si tú hiciste algo malo, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Si te sientes mal, esta es la manera correcta. Si ofendiste a la iglesia, si la iglesia se dio cuenta, pídele perdón a la iglesia y pídele perdón a Dios. Y si es posible, pasa enfrente y hermanos, yo les pido perdón, porque todos saben, se dieron cuenta. Antes de venir y comer y beber, hermanos, indignamente. Esto es algo delicado, sumamente delicado, y que muchas veces pasamos por alto. Y yo viví una vida desordenada durante la semana y vengo y participo como si no pasara nada. Cuidado, hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, personal, y coma así del pan y beba de la copa. Aquí pudiéramos hablar, hermanos, 3 clases de esto. Es algo mucho que estudiar aquí. Vamos de pasadita nada más. En el asunto de la ofrenda, igual. Es un asunto ya material, completamente separado de la conmemoración, pero está dentro de la adoración. No es el diezmo, hermanos. Este ya quedó abolido. Esto era para Israel. Tenía un propósito, se cumplió. Dios reclamó porque también fallaron en ese propósito. Se lo reclamó, pero eso fue para ellos. Para la iglesia, hermanos, es la ofrenda. Y debe ser de corazón, según a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, si no recuerdo. Debe ser de corazón. Dios ama al dador alegre. No es por necesidad, hermanos. Capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se fijan que no es el diezmo? Como propusiste en tu corazón. Leámoslo. Primero los Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, versículo 1 y versículo 2, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ahí está el mandamiento. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. No es por familia, hermanos. No es por familia. Este error muchos lo cometemos. No, pues vamos a dar esto en nombre de toda la familia. La Escritura no enseña en ningún pasaje esto, En ninguno. No es por familia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero ¿cómo quieres que ofrende mi hijo si no trabaja, hermano? Tu hijo no tiene ninguna responsabilidad para empezar, si no es bautizado. Pero sí, es mi responsabilidad enseñarle que se tiene que ofrendar. Yo con los míos los hago, desde niños. Esto, mi hijo, es para que usted le eche ahí en la charola. A Dios se le regresa lo que nos ha dado. Una porción. Hay que regresarle a Dios. Y usted tiene que ser agradecido. Y si puede ofrendar bien, hágalo. Hágalo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Creen esto? ¿O se le ocurrió al apóstol Pablo escribirlo ahí? Es Dios, hermanos. Es Dios quien está diciendo esto. Y no se equivoca. Créamelo. No se equivoca. Así que es mi responsabilidad enseñarle a mi hijo que esté atento en la adoración, que esté listo con lo que usted le quiera dar para que ofrenda, enseñárselo. Cuando él sea grande y cuando él ya comience a trabajar, él no se va a sentir a gusto no ofrendar, porque él se le enseñó. Se le enseñó desde niño. Salud, hermano. A él se le enseñó desde niño que tiene que ofrendar. Esta es la ofrenda a Dios. No porque lo necesite. Dios ama al dador alegre. Dios se fija en tu corazón. ¿Se acuerdan de aquella viuda que dio todo lo que tenía? Y había ricos ahí en el pueblo, ¿verdad? Que daban, se llenaban las charolas, pero daban de lo que les sobraba. Ella dio lo que tenía.
¿A quién se le tomó más en cuenta? ¿Al que dio más? A la viuda. Porque Dios se fijó en el corazón. Se fijó ahí. Y estoy seguro 100% que a esta viuda nunca le faltó. Nunca. Lo hizo, ¿se acuerdan el profeta? ¿Quién fue? Que dijo, cose para mí la torta con la tsunamita, ¿verdad? Elías. Es que ya nomás nos queda una poca de harina y una poca de aceite y pues voy a cocer una torta para mí y para mi hijo y después ya esperaremos la muerte. Ya no tenemos nada. Dijo, hazla, pero para mí, dámela a mí. Y si es posible, ¿verdad? Con un cafecito. ¿Cómo, hermanos? Si era lo último que les quedaba. Y me imagino el hambre que han de haber tenido. Me imagino. ¿Cómo? Pero le dijo algo importante, ¿verdad? Y nunca te faltará el pan, la harina, ¿verdad? Y el aceite en tu casa. ¿Y qué hizo? Lo hizo así. Creyó en Dios. Porque era un profeta de Dios. Y nunca le faltó harina y aceite en su casa. Nunca. Hermano. Regresando un poquito, hermano, hacia el tema que usted está trayendo sobre la oración, la importancia de la oración. La importancia de la oración, sí. Nos traslada, hermano, al Antiguo Testamento, se ve en la mente, hermano, cómo el Señor, ¿verdad? Dios exigía a los judíos la preparación de la Pascua, hermano, eran 2 tardes. Se comenzaban los preparativos del viernes para estar listos para el sábado. Hermano, la oración para nosotros, hermano, no ha cambiado. Tenemos que nosotros ir preparándonos desde un día antes, hermano. Ir preparando nuestra mente, nuestro espíritu, ¿verdad? Ir a dormirnos temprano, a veces nos desvelamos, hermano. No nos preparamos. Luego comenzamos la preparación desde un día antes. Hermano, tenemos que estar preparados en todo tiempo, ¿verdad? Cierto. Pero la oración aquí, hermano, que es el domingo, el día del Señor, la preparación comienza desde un día antes. A veces no lo hacemos y a veces llegamos barriendo, nos hicimos tarde y porque nos velamos y me quedé viendo la película. Bueno, pues Dios sabe, es lo que quiero decir, hermano, que la preparación comienza, hermano, desde un día antes para venir y estar listos, como dice usted. Se comienza a orar a Dios con la primera oración. Ya nos conectamos con Dios. Ya comenzó la oración. Es importante estar juntos con la iglesia. Exacto. A tiempo. Para iniciar todos, hermanos, con la primera oración. Y terminar hasta que dan la última oración, el último anuncio. Y nos vamos. Bueno, no. Si no, iba a decir que lo de Dios es muy sagrado, ¿verdad? Oh, sí. Nos regaló la vida, ¿verdad? Estamos vivos, no esperamos por Él, ¿verdad? Sino que Por su gracia. a Dios, ¿verdad? Lo que salga del corazón. Exacto. Y lo de Dios es aparte, es algo muy, muy sagrado. Muy, muy sagrado. Esto es cierto, hermanos. Esto es cierto. Si es posible, su preparación debe comenzar mañana. Mañana, hermanos, comienza mi preparación para el próximo domingo. Pero el domingo en la mañana andamos planchando. Y apúrate, muchacho, métete a bañar y que ya es tarde y que vamos a llegar tarde. ¿Por qué? Y que no encuentro los zapatos y que no hay yo. ¿Cómo? Este problema yo lo tenía. Yo lo tenía, hermanos. Pues ponte uno de uno y otro de otro, pero ya nos vamos. ¿Por qué no preparamos los zapatos con tiempo, como dice nuestro hermano, un día antes? Planchamos la ropita que nos vamos a poner, la colgamos todo y nos dormimos temprano. Esto es cuando estamos agradecidos con Dios, hermanos, cuando sabemos que nos vamos a presentar delante del Rey, que le vamos a adorar. Y ya deseamos que amanezca para adorarle, hermano. Es muy duro, hermano, pero a veces no lo admitimos. Cuando va a haber una fiesta, un evento, Oh, sí. preparamos, mandamos a hacer la ropa especial, le hacemos todos los ajustes necesarios. 2, 3 horas ya andamos alistados y que el reloj no corre. Ya queremos que sea la hora. Es cierto. Hay hermanos que yo nunca los he visto con traje y corbata, pero que no haya una boda. Pues eres tú, hermano. Soy yo. No te había visto con traje y corbata. Qué bien te ves. Así te quisiera ver, hermanos, en la fiesta espiritual de Dios. Cada primer día de la semana. Y él siempre andaba con la playera hasta por fuera. Una playerona que usaba, hermano, casi le llegaba a las rodillas. Y así llegaba. Ese día me sorprendió cuando lo vi. Se estaba casando su hijo. Me sorprendió. Wow.
¿Alguien levantó la mano? Sí, hermano, en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Dios quiere que esa ofrenda sea de corazón y que sea limpia sobre todo. Exacto. Dios no separamos todos, porque dice, alguien tiene una queja con su hermano, ¿verdad? Deje ahí su ofrenda en el altar ese. Y va y póngase a cuentas, ¿verdad? Arregle su problema. Y luego venga y agarra y ofrécela. Dios, hermanos, no necesita eso. No necesita, Dios es el dueño de todo. Y David dijo, de lo que tú nos das, te damos. David se lo dijo. ¿Qué puedo ofrecer yo hoy? ¿Quién es mi pueblo? Que pudiéramos ofrecer cosas semejantes a estas. Y estaban ofreciendo oro, piedras preciosas, telas. Estaban ofreciendo cosas caras. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo que pudiéramos ofrecer cosas semejantes a estas? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios es el dueño de todo, hermanos. Es el dueño de todos. Y no necesitamos, Dios no necesita, perdón, de nosotros. Por eso Dios se fija en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama, hermano Salvador, alegre. Y es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice el verso 12, hermanos, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La ofrenda, hermanos, es especialmente para los santos, para las necesidades de ellos, pero no solamente cubre eso, cubre mucho más. Cubre mucho más. Y mis respetos para la administración que hay en ello. Este es otro tema. Pero ellos tienen un grado honroso, hermanos. Quien administra esto es algo serio. Mis respetos para los que hacen un buen trabajo en cuanto a la administración del tesoro de Dios. Hermano. Bueno, la ofrenda siempre ha sido un tema importante y siempre las congregaciones han batallado sobre ese asunto. La ofrenda no es lo que te sobra de tu salario. La ofrenda es la primicia. Cuando tú recibes tu cheque, lo primero que debes de apartar es para Dios. Para Dios. No es lo que nos sobró de pagar la renta, de la luz, del celular. Es lo primero que debemos de apartar. Y con un corazón alegre. Contento. No es por necesidad. No es de que, pues tengo que. No. Y como dice nuestro hermano, no es al último. No es al último. Porque si eso es, pues imagínense, ¿cuándo vamos a estar sobrados? Nunca vamos a estar sobrados, siempre vamos a querer algo más. Siempre. Entonces, primeramente es lo del Señor y después ya comenzamos a administrarnos nosotros. Otro detalle que se ha visto siempre, hermano. No estamos aquí en una limosna. No es para aventarnos rayos que se oyen tan desagradables, hermano. Yo entiendo, ¿verdad? Pero hay que prepararnos. Así es. Así es. ¿Sí, hermano? Allí en Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy, con maldición, porque vosotros de la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al altar. Por eso les digo que hasta fallaron. Era para Israel, tenía un propósito, ¿verdad? Y fallaron. Y Dios se lo reclamó, me han robado. ¿En qué, Señor? Fíjense, hermanos, cómo pues caemos en el error de acostumbrarnos. ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Tenía un propósito. ¿Hermano? Claro que hablamos del Antiguo Testamento. Sí, claro. Pero el diezmo aumentaba de acuerdo a las bendiciones que Dios nos daba. Ahora Dios sigue bendiciéndonos, aunque no es el diezmo, pero dice que según hayamos prosperado. Y a veces uno cree que el dinero lo hace uno más inteligente y sigues dando lo mismo cuando no lo tenías. Uh-huh. Y Dios te bendice y sigues dando lo mismo. Lo mismo. Para que no se malinponga de peso. Ey. Para que no se malinponga Dios lo que le estoy dando constante cuando no. Creemos, hermanos, fíjense bien, muchos creen que al ofrendar se le está dando al hermano. Y no, hermanos. Eso es para Dios. Mi responsabilidad ante Dios es ofrendar. Y ofrendar bien, de la manera correcta. De ahí, hermano, toma ese dinero y ahora su responsabilidad es de él hacer una buena administración. Y antes de que tomamos una decisión de invertir o gastar o dar, lo planeamos y lo platicamos bien.
¿Es una verdadera necesidad esta o no? Porque es el dinero de Dios, hermano. Es de Dios. Y tenemos que administrarlo de la mejor manera. Son los intereses del Señor. Son con los que se mantiene aquí el edificio, para que no nos falte nada. Esta es la buena administración. Hay mucho que hablar en cuanto a ello, pero quisiera terminar, hermanos, con el último asunto del tercer punto. Hermanos, aparte de que el propósito de Dios era que predicaremos su evangelio, de que le adoráramos en espíritu y en verdad, también era, o es, que seamos un buen ejemplo a seguir. Ahí en la primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 2, a lo mejor les voy a robar unos 5 minutitos, pero quisiera terminar, hermanos. Y si me dicen que ya, pues ya le paro, ¿verdad? Ustedes digan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, escúchelo bien, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Evangelio de Juan, según Juan capítulo 13. Evangelio según Juan capítulo 13, hermanos. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha dicho de la importancia del ejemplo. Porque ejemplo os he dado. Y el mayor ejemplo que tenemos a seguir, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir, hermanos. Y Él fue ejemplo aparte. Este era uno de los propósitos de Dios, que fuera ejemplo, hermanos. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo y nosotros debemos imitarlo. Fíjense bien, hermanos, nosotros debemos imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Pablo, hermanos, fue un buen ejemplo a seguir. Él se presenta como buen ejemplo y espera, hermanos, que le imitemos. Cristo dijo, porque ejemplo os he dado. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestra familia? ¿Ante la sociedad? ¿Ante la iglesia? ¿Yo soy un buen ejemplo a seguir? ¿Mis hijos querrán imitar mi ejemplo? ¿Los hermanos querrán imitar mi ejemplo? De la manera en cómo me visto, en cómo me conduzco, en cómo hablo. ¿La sociedad querrá ser como yo? Porque ejemplo os he dado. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, en su primera carta, capítulo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, escúchelo bien, de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sí sé ejemplo. Sé ejemplo. El ejemplo, hermanos, es algo importantísimo en nuestras vidas. Sin saber, predicamos con el ejemplo. Sin saber, sin tener que hablarle a una persona, con vernos, dicen, este hombre es un hijo de Dios. Este hombre es un cristiano. Este hombre no es normal como nosotros. Notas que no se conduce así. Notas que no habla así. Notas esto, notas lo otro. Predicamos, hermanos, con el ejemplo. Predicamos con el ejemplo. Y él era un joven ejemplar y que trabajó y predicó, hermanos, con su ejemplo. Jesucristo fue joven también y predicó con su ejemplo. A tanto, hermanos, que se maravillaban y decían, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Sí, él es. Hermanos, el ejemplo que Cristo daba, cómo andaba metido en los negocios de su padre, decían, este niño no es normal. Y el conocimiento que tenía, se sentaba con los doctores de la ley y discutían puntos doctrinales. ¿No es este el hijo de José el carpintero? No viene de una familia humilde y sencilla, pero su ejemplo, hermanos, su ejemplo.
marcaba la diferencia. Él fue un gran ejemplo a seguir. Impacta la vida de Nicodemo, impacta la vida del apóstol Pedro, tanto que cae de rodillas, impactó la vida del apóstol Pablo, impactó la nuestra y sigue impactando, hermanos, la vida del mundo. Pero tenemos que presentárselos, tenemos que enseñárselos. Este es el Señor Jesucristo, este es el que murió por ti, este es el que te da perdón de pecados, este te da vida eterna. Este es el ejemplo, hermanos, que nosotros estemos dando al mundo. Habrá de impactar también la vida de otros y cambiarán para siempre, como lo hizo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles que estoy plenamente convencido, que si no es a través del estudio de las Sagradas Escrituras, nunca creceremos, nunca conoceremos a Dios y nunca cumpliremos con el propósito de Dios. Es mi deseo y mi oración, hermanos, que de aquí en adelante tomemos con más seriedad el estudio de la palabra, porque si hay ignorancia bíblica en nuestros tiempos, nos perderemos como le pasó a Israel. Es mi deseo, hermanos, que todos lleguemos hasta el conocimiento pleno, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es mi deseo para la iglesia. El día que nosotros, hermanos, lleguemos a este conocimiento pleno, seremos una iglesia mejor, seremos una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad, perfeccionaremos nuestra adoración, todo, hermanos, será mejor. Exacto. Había mucho que hablar, hermanos, pero el tiempo se me terminó. Solamente les dije la importancia, pero analícelo. ¿Qué ejemplo estoy dando yo ante el mundo? Como cristiano, ¿cómo me estoy conduciendo? Y con eso, con que cada uno nos hagamos ese autoexamen, esa pregunta, hermanos, nuestras vidas cambiarán. Vamos a tomar 5 minutos, hermanos. Dios les bendiga y gracias por su atención. Dios les bendiga.